Entre 1945 y 1958, Jung exploró los textos gnósticos antiguos de Qumran y Nag Hammadi, donde se expone la existencia de los arcontes. Precisamente el apócrifo de Juan dice que los arcontes intentaron dominar a la humanidad en sus funciones psicológicas y perceptivas, aunque vieron que el pensamiento humano era superior al de ellos, porque de hecho su deleite es amargo y su belleza es depravada, y su triunfo está en el engaño, descarriando a otros, porque su propia estructura no tiene divinidad. O sea, los arcontes son parásitos que utilizan el engaño para alimentarse del dolor ajeno. Son, pues, depredadores que tuvieron que secuestrar la energía de otros para sobrevivir después de quedar desconectados de la fuente divina. Si bien Jung estaba al tanto de estos arcontes, al menos desde 1902, cuando publicó su tesis doctoral acerca de la psicología y patología de los llamados fenómenos ocultos, pues Jung sabía muy bien que el espiritismo tenía muchas explicaciones, tales como el fraude humano, la proyección psíquica del medium o la manipulación objetiva de criaturas conocidas en Efesios 6:12 como gobernantes, autoridades, poderes de este mundo oscuro y fuerzas espirituales que se hallan en los reinos celestiales. De modo que Jung comenzó a percibir la injerencia de unas fuerzas hostiles, invisibles e interdimensionales en el plano físico y psicológico. Y esto lo fue confirmando con los trabajos de George R. Smith, especialmente aquellos traducidos y publicados entre 1891 y 1909. Por ejemplo, el Pistis Sophia y otros antiguos textos gnósticos que describían la lucha de los eones superiores contra los arcontes del demiurgo, pues estos son el principal obstáculo que tienen los humanos para su despertar consciente y su redención espiritual. En 1909 Jung se obsesiona con la mitología antigua, después de leer las novelas de Frank Miller, unas fantasías histórico-culturales que contienen arquetipos del inconsciente colectivo a través de la descripción de experiencias particulares y mitos nativoamericanos, donde encuentra la presencia de los parásitos mentales, cuyo origen es la psique y operan a través del inconsciente colectivo y sobre todo desde la sombra. Son pues actores invisibles que son inmutables. Lo que hacen es modificar a los anfitriones mediante el engaño y la implantación de pensamientos. De esta forma, los humanos reciben un cambio de identidad para que no haya una resistencia psíquica a su conversión gradual y completa en alimentos, de que los parásitos mentales estén interesados en mantener vivos a sus anfitriones. Y esto es semejante a lo que Castaneda recogía en sus libros, cuando don Juan Matus le explica sobre los voladores, los depredadores cósmicos o las sombras del barro. Es decir, estos seres vinieron de las profundidades cósmicas y llegaron para gobernar a los humanos, hacernos dóciles, indefensos y sedados, y para mantenernos obedientes, mansos y débiles. Los depredadores nos dieron su mente y nos hicieron prisioneros para asegurarse su alimento energético. Así que, siguiendo a Jung, los humanos continúan aferrados a la sombra individual y colectiva, un estado inferior que se supera con la consciencia y que se describe como la lucha contra la serpiente, el dragón, los monstruos y los demonios. Precisamente en 1916 Jung escribió el poema gnóstico Septem Sermones ad Mortuos, donde sugiere una conexión entre los arquetipos y los arcontes, correspondencia que desarrollará y confirmará en su libro El hombre moderno en busca de su alma, de 1933, donde deja por escrito algunas experiencias inmersivas, manifestando que los arcontes son los arquetipos más oscuros para el progreso del camino espiritual, porque representan verdades incompletas o corruptas y ofrecen tentaciones para cuestionar el conocimiento más auténtico e incluso la moral más estricta. Por tanto, los arcontes ponen a prueba nuestro discernimiento y nuestra virtud. No obstante, en los años 50 Jung es cada vez más explícito con la definición psicológica de los arcontes,
cuando los describe como entidades cósmicas hiperdimensionales que existen en el universo exterior, pero que se experimentan como entidades semiconscientes en el interior, pues no tienen alma, pero necesitan parasitar a los humanos por ser portadores de un alma o energía sutil. Y este mecanismo de alimentación parece responder a un plan del demiurgo. Seguidamente, Jung recuerda que en sus libros Aion y el Yo no descubierto advertía de este vampirismo psíquico, pues se había dado cuenta que los arcontes se estaban volviendo cada vez más poderosos en cuanto al control mental. Para ello solo necesitaban las condiciones adecuadas, esto es que la humanidad continúe abrazando el materialismo más denso y egoísta, así como la hipertecnología, el racionalismo sin sentido común y los sistemas totalitarios, ya que la deshumanización y masificación de los seres individuales les hará perder toda conexión con su psique y con el reino espiritual de Dios. De esta manera no será posible que surjan algunos héroes iniciáticos o despiertos conscientes entre las nuevas generaciones, por lo que en un momento futuro nadie recordará ni sabrá de la existencia de los arcontes. El sueño será total en la Matrix, al menos durante un tiempo, pues el mal y la oscuridad nunca prevalecerán. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.